El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo viene a reiterar por 4 veces el verbo enseñar y nos presenta a Jesús Maestro. Jesús que enseña en la sinagoga, sinagogas en las que no cualquiera podía llegar a enseñar, porque no tenía el mínimo de formación, de cultura, de religión, de vida espiritual. Y Jesús se presenta en la sinagoga de Cafarnaún como maestro. En torno a esta enseñanza de Jesús, yo quisiera que nosotros pudiésemos reflexionar sobre lo que es la enseñanza. Hace pocos días hemos celebrado en la Iglesia la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes del mundo académico universitario, y este domingo tiene ese eco de enseñanza, una enseñanza de la cual todos nosotros tenemos experiencia. Basta recordar la enseñanza doméstica, esa enseñanza de nuestros padres, de nuestros abuelos, que con tanto esmero, con tanta dedicación, procuraron enseñarnos. Nos dieron consejos, nos alentaron, nos corrigieron, nos advirtieron y todavía algo más. Nos enseñaron muchas veces más que con su palabra, con su testimonio, con su ejemplo. Podían incluso ser personas que no eran muy comunicativas, pero su estilo de vida coherente, recto, lleno de principios de vida cristiana, nos iba marcando el camino de la vida, al punto que cuando ya no están entre nosotros, los hemos no solamente echado de menos, sino admirado en su enseñanza, de todo lo que ellos nos quisieron enseñar y ahí nos dejaron. Y tal vez incluso puede ser que en esa edad adolescente, juvenil, pues yo me rebelé, yo no lo entendía, yo lo criticaba, yo me rebelaba. Pero esas enseñanzas han ido cuajando y entrando en nuestra vida, al punto que si tal vez estamos aquí en la celebración eucarística, es gracias a esas enseñanzas. Unas enseñanzas no solamente domésticas, sino también escolares, en las que podemos percibir la enseñanza que se nos ha dado desde que llegamos al colegio con pequeña edad hasta donde fuimos creciendo, en la que podemos destacar maestras, profesores que nos enseñaron no solamente ya lo que había en los libros, sino lo que es la vida. Nos dejaron también testimonios, ejemplos, nos alentaron, nos soportaron, tuvieron paciencia y cuántas cosas que ellos nos enseñaron.
y en la que tal vez no hemos tenido la ocasión en el devenir de la vida de llegarles a agradecer lo que ellos hicieron por nosotros. Dentro de esta enseñanza, en el marco de este domingo de Jesús como maestro, como enseñante, Jesús viene a enseñar. Jesús viene a enseñar de una forma que los que escuchan quedan estupefactos. De manera especial porque hay dos cosas en su enseñanza. Es una enseñanza, nos dice el Evangelio, nueva, es una enseñanza con autoridad. La Iglesia, continuadora de la enseñanza de Jesucristo, viene a recibir esta triple misión en su ser. Por un lado, la misión de enseñar a través de la verdad divina, de la revelación. Por otro lado, santificar a través de los sacramentos. Y por otro lado, pastorear a través de los pastores, de gobernar la Iglesia que le ha sido concedida. En esta misión la Iglesia se esfuerza por enseñar y por llegar a ser fiel, a transmitir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas veces me siento yo también dentro de la Iglesia como pastor que nos gustaría decir otras cosas. Quizás lo políticamente correcto, lo que a mí más me gustaría sentir, ¿no? Y que pues no se me diga otra cosa. Y no seríamos coherentes con el Evangelio, ni con la revelación divina, ni con la verdad que Dios nos presenta. Y la enseñanza muchas veces tiene esta situación en la que hay que enseñar cosas que tal vez son para nosotros una exigencia, son una corrección, son un esfuerzo a alcanzar esa verdad que está ahí expuesta. En esta enseñanza que Jesús nos presenta y que se caracteriza por ser nueva y por tener autoridad, yo percibo en la enseñanza nueva cómo Jesús traza una división en la historia del ser humano, antes de Cristo y después de Cristo. Cómo vivía la gente antes de Cristo. Y en la enseñanza nueva, Jesús viene a presentar lo que tiene que ser el ser humano, en su dignidad, en su santidad, en su trascendencia, en su espiritualidad. Y esto ha sido el mensaje que la Iglesia, el cristianismo, ha infundido en el mundo. Y esto ha cambiado nuestras relaciones, nuestras formas de ser, de vivir, de estructurarnos de nuestra sociedad, marcadamente profunda por este mensaje, esta enseñanza de Cristo. Ahora bien, en esta novedad que Cristo trae al mundo y que el Evangelio de hoy lo proclama a la gente que le escuchaba, yo quisiera que nos demos cuenta que a veces vivimos situaciones que es interesante. Por ejemplo, pues mi hija se ha ido a vivir con el novio o viceversa. Y es que esto es lo que ahora se lleva. Y no es así. O sea, eso es lo que se llevaba antes de Cristo, donde se vivía en la inmoralidad, se vivía como manada. A partir de Cristo se establece el sacramento del matrimonio, lo que debe ser la afectividad, el amor, lo que debe ser el hombre, la mujer, el matrimonio, la familia. Entonces nos tenemos que revelar a estos conceptos que se dicen, no, es que esto ahora lo que se lleva. No, eso es más antiguo de Cristo. La enseñanza novedosa es esa, que Jesús infunde un nuevo espíritu, una forma de ver diferente del ser humano y genera pues todo este cambio, que fue un cambio abrupto en las culturas, en las sociedades, en el estilo de vida y que ha venido a marcar lo que es desde el principio de la vida, el amor por la vida, lo que viene a ser la concepción del ser humano, del matrimonio, de la familia, el final de la vida. Y aquí podemos percibir como esta novedad que debemos de conservar, que debemos de incentivar, que debemos de renovar, pues corremos el peligro de que se nos presenta de que, bueno, pues no, es que ahora, y ahí pues entra todo. Aborto, eutanasia, ahora entra todo. Y eso no es novedad. Eso es de antes de Cristo, hace 2000 años antes de Cristo.
donde pues el niño que nacía deforme pues era un estorbo, no podía formar parte de la tribu, donde la persona que era ya anciana y que había que estar cargando con ella, bueno, pues deshacernos de ella porque pues era realmente una carga para la comunidad. Y aquí podemos percibir la novedad del mensaje de Cristo, que sigue siendo novedad e irrumpe como tal. Por otro lado, nos dice de la enseñanza de Cristo que Jesús enseñaba con autoridad. Y esto no es fácil. Si hacemos memoria en el ámbito académico, profesores que hemos tenido con autoridad, que luego los hemos valorado, nos hemos dado cuenta que la autoridad implica que la persona que enseña tiene un convencimiento tan claro que atrae y que nos convence en lo que está exponiendo. Y Jesús en su autoridad enseñaba precisamente con convencimiento. Y no solamente ese convencimiento, sino todavía aún más que le daba esa autoridad. Jesús enseñaba con coherencia, con testimonio, con ejemplo. Y esto arrastraba al punto que nos dice el Evangelio que este no enseña como los escribas y los fariseos, porque percibían, y tenemos ese olor a la verdad, de que aquí había coherencia, aquí había testimonio, aquí había ejemplo. Y nosotros podemos percibir en Jesús ese signo de autoridad en base a ese testimonio donde Él, por escribir, no escribió prácticamente nada más que unas palabras en el suelo que no sabemos ni qué escribió cuando estaban juzgando a la adúltera. Jesús enseñó con autoridad en su testimonio de vida al punto que llegó a morir en la cruz por todos nosotros. Podemos percibir esta enseñanza de Cristo que se trasluce en la Iglesia, que llega a nosotros y que nos viene a abrir todo el espectro de lo que es el libro de la vida, lo que es la verdad en la vida, y nos tiene que incentivar y animar, y yo aquí les dejo, a poder entrar en esa enseñanza de la Iglesia. Hoy incluso que nos es tan fácil, en el que uno se mete ahí en Google, pone la página del Vaticano, tiene ahí todas las enseñanzas, todo el magisterio de la Iglesia, donde uno se mete en Amazon y busca un libro y se lo al día siguiente ya le llega a su casa. En definitiva, no dejemos de entrar en esta enseñanza que viene a iluminar nuestra mente, viene a fortalecer nuestra voluntad y nos hace ir por algo que es fundamental en la enseñanza de Jesús, que es camino, que es verdad y que es vida. Termino con una anécdota propia de esta casa. Bien sabemos que Santa Teresa de Jesús bien gustaba en la enseñanza de los libros, de leer y leer y leer. Y en esta buena costumbre de la lectura, entrada en el convento y recreándose en la lectura de los más diferentes padres espirituales, pues salió un decreto por el cual se consideraba que había libros que eran un peligro, dada la amenaza del protestantismo y las ideas luteranas. Entonces, pues justo en la lista de esos libros salieron varios de los que más le gustaba a Santa Teresa. Y dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y es donde tiene una revelación divina en la que Jesús se le presenta y le dice, Teresa, Teresa, no te preocupes, porque yo te daré el libro de la vida, un libro vivo, un libro vivo. Y es así como Santa Teresa entra en el libro vivo que es Jesucristo. Y Jesucristo le irá enseñando todo lo que la vida contiene, lo que sobrepasa los libros y hará de lo que nosotros tenemos de Santa Teresa como maestra de espirituales, como doctora de la Iglesia. Y todo porque entró en Cristo. Y ese libro vivo que Cristo le enseñó hizo que pudiese a nosotros iluminarnos claramente por el camino, la verdad y la vida. Que este domingo, con esta reflexión, nos ayude a entrar en la enseñanza que la Iglesia nos propone y en este Cristo, que es un libro vivo que viene a satisfacer todas nuestras ansias de saber. Que así sea.